Bienvenidos a esta nueva inmersión en el fascinante mundo de contar historias. Hoy vamos a meternos de lleno con las herramientas clave, las esenciales de la escritura narrativa. Nos hemos basado en varias guías, manuales, fuentes diversas, ¿no? Desde la Fundación Escrituras, escuelas creativas, hasta autores como Teo Palacios o incluso foros como Reddit. La idea es sacar las claves, lo fundamental para que un relato atrape, para que funcione. Y mira, para empezar, una cita de Borges que da que pensar, ¿eh? Dice algo así como: al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura. Esto ya marca una división importante, ¿verdad? Totalmente. Es que esa cita es buenísima porque pone el dedo en la llaga, ¿no? Diferencia entre el escritor, la persona de carne y hueso, y el narrador. El narrador es esa voz, esa especie de máscara que el escritor se pone dentro del texto. Parece una tontería, pero es que es fundamental no confundirlos. El narrador es la autoridad dentro del relato. Vale, entendido. Es la voz que decide qué vemos, cómo lo vemos. Y eso nos lleva de cabeza al punto de vista, ¿no? O la focalización, como dicen algunas fuentes. Insisten mucho en esto. ¿Desde dónde mira esa voz? ¿Está metida en la acción o la ves desde fuera? Exacto. Ahí está el kit de la cuestión. Si está dentro, pues tenemos la primera persona, que puede ser el prota, claro, como Proust, ¿no? Contando sus movidas internas, muy íntimo, pero claro, solo vemos lo que él ve o siente. O puede ser un testigo. El ejemplo clásico, Watson con Sherlock Holmes, nos cuenta lo que ve hacer al otro. Claro, esa cercanía mola, la de la primera persona, pero sacrificas la visión global, digamos. Y si el narrador está fuera, ¿qué opciones hay? Pues ahí entramos en la tercera persona. Tenemos por un lado el omnisciente, ese narrador tipo Dios, que lo sabe todo de todos, como hacía Cela a veces. Quizá hoy suena un poco, no sé, más distante o incluso un pelín anticuado para según qué historias. Por eso se lleva tanto ahora el selectivo o equisciente. Este sigue a un personaje muy de cerca. Ajá. Conoce sus pensamientos, sus sensaciones, pero no las de los demás. Logra un equilibrio muy bueno entre meterte dentro y mantener cierta perspectiva. Vale. Y luego está la segunda persona, claro, ese tú. Es más rara, ¿eh? Pero funciona genial para cartas o para monólogos interiores muy potentes, como si el personaje se hablara a sí mismo. O sea, que elegir narrador y punto de vista no es una cosa técnica sin más, ¿no? Cambia radicalmente cómo recibimos la historia, si empatizamos, si sentimos suspense, si nos distanciamos. Es que es una decisión estratégica total. Define qué sabe el lector y cuándo lo sabe, y eso modela toda la experiencia emocional, la cognitiva también. Controlar esto es, bueno, es tener mucho poder como escritor. Y hablando de poder y de herramientas potentes, los personajes. Y su arco de transformación. Me llamó mucho la atención cómo varias fuentes coinciden en eso. Un personaje que engancha casi nunca acaba la historia igual que empezó. El conflicto, las experiencias lo cambian. Así es. Ese arco es el viaje interior del personaje. Es fundamental. Las fuentes lo suelen simplificar en 3 tipos principales, para entendernos. Primero, el arco positivo. El clásico, ¿no? El viaje del héroe. El personaje aprende, supera sus defectos, mejora. Piensa en, no sé, Finn en Star Wars, por ejemplo. Sí, claro. Luego, el arco negativo. Aquí el personaje va peor, digamos. Se corrompe, cae en la desilusión, descubre una verdad amarga después de vivir engañado. El ejemplo de Carrie es bastante claro. Vale, positivo y negativo. ¿Y el tercero? Mencionaste 3. El arco plano. A ver, si el personaje no cambia por dentro, ¿eso no lo hace un poco soso? Estático. ¿Qué va? No tiene por qué. Un personaje con arco plano puede ser potentísimo. Piensa en personajes que son como una roca, ¿sabes? Con unos principios súper firmes. Quizá ellos no cambian en su esencia, pero su presencia, su forma de ser, provoca cambios enormes a su alrededor, en otros personajes, en la situación. Actúan como catalizadores. Su función es diferente, pero igual de importante para que la historia funcione. Lo importante es que se vea ese cambio en los otros arcos, o esa resistencia al cambio en el plano y las consecuencias que tiene. Entendido. Ese viaje interior, sea como sea, es lo que nos mantiene pegados a la página, ¿no? Y claro, para que haya viaje, tiene que haber un motor. El conflicto narrativo. Aquí sí que no hay discusión en las fuentes. Sin conflicto, no hay historia.
Se acabó. Es la columna vertebral, tal cual, y para que un conflicto funcione bien necesita como 4 patas, digamos. Un personaje con una meta, un objetivo claro. A veces no es consciente al principio, pero lo tiene. Una fuerza antagonista potente que se oponga a esa meta. Puede ser otra persona, la sociedad, la naturaleza o hasta algo dentro del propio personaje. Y una motivación fuerte, creíble. ¿Por qué sigue luchando el personaje a pesar de todo? Ojo que las guías avisan de errores típicos aquí. Por ejemplo, un prota que es súper pasivo, que solo le pasan cosas y no hace nada. O que le caen desgracias pero sin conexión, ¿sabes? Una cosa tras otra pero sin tensión real. Justo. Eso no funciona. El conflicto tiene que ser sólido, tiene que estar conectado con el personaje, con su arco, con su mundo. Debe plantear una pregunta central. ¿Lo conseguirá? ¿A qué precio? Y la historia, el clímax, el final, tienen que responder a eso de forma coherente. Si el conflicto es flojo, se resuelve porque sí, pues la historia se cae. Perfecto. Bueno, y para dar vida a todo esto, personajes, conflicto, hay otras herramientas que destacan mucho. El diálogo. Tiene que sonar natural, dicen. Pero, cuidado, no es copiar cómo hablamos por la calle tal cual. Cierto, cierto. El buen diálogo es selectivo. Tiene una función. Sirve para mostrar cómo es un personaje, para que la trama avance o para dar información clave. Pero de forma concisa, Hay que pulirlo mucho, quitar muletillas innecesarias, saludos, despedidas que no aportan nada y, súper importante, que cada personaje hable a su manera, que tenga su propia voz. Y pegado al diálogo, la descripción, para que veamos el mundo, ¿no? Claro. Aquí la clave es ser concreto y usar los sentidos. No solo la vista. ¿A qué huele? ¿Qué se oye? ¿Qué tacto tiene? Pero con economía. No se trata de soltar parrafadas llenas de adjetivos. Es elegir 4 detalles potentes, las palabras justas que metan al lector en la escena. Y que esos detalles sirvan para algo. Crear atmósfera, dar información útil, sin frenar la historia. Vale. Y llegamos al final del proceso, que en realidad es casi el principio de otro. La revisión y la edición. A veces da pereza, pero las fuentes insisten. Es crucial. Fundamental. Es que no es solo pasar el corrector ortográfico. ¿Qué va? Es un trabajo de reescritura en profundidad. Necesitas dejar reposar el texto un tiempo, luego leerlo con otros ojos. En voz alta funciona genial para pillar frases raras o que no fluyen. Hay que ser crítico, objetivo, cuestionarlo todo. Esto funciona, se entiende, es necesario. Buscar agujeros en la trama, personajes planos, ritmo lento. Y pulir, pulir y pulir. Es donde la obra coge su forma definitiva. Y hay que perderle el miedo a cortar, a cambiar cosas, aunque duela. Entonces, si hacemos un repaso rápido. Narrador, punto de vista, el viaje del personaje, con su arco, el conflicto como motor, diálogos vivos, descripciones que sumergen y la revisión constante. Son mucho más que términos de un manual. Son las herramientas del escultor de historias, digamos. Entenderlas te permite tomar decisiones conscientes. Saber por qué eliges una primera persona en lugar de una tercera o por qué tu personaje necesita un arco negativo. Para lograr el efecto que buscas en quien lee. Para construir mundos y personajes que se sientan reales, que importen. Y ya para terminar, una reflexión que dejaban caer algunas fuentes y que me parece interesante. ¿Qué pasa si conoces todas estas reglas, todas estas técnicas y decides romperlas, mezclarlas, jugar con ellas de forma inesperada? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ahí entramos en el terreno de la experimentación literaria. ¿Cómo afecta al lector un cambio de punto de vista súper brusco en mitad de un capítulo? O un final con un conflicto que no se resuelve del todo, que queda abierto. A veces esa ruptura de las expectativas funciona de maravilla, sorprende, te hace pensar. Otras veces pues puede frustrar o simplemente hacer que la historia no se entienda. No hay una fórmula mágica, claro, pero explorar esos límites, saber cuándo y por qué romper una convención, eso también es parte del arte de narrar. Ahí queda eso, para darle una vuelta.